Vamos a ver una amplificación de la teoría del bloque de órdenes. Estamos lidiando específicamente con el bloque de mitigación, ¿de acuerdo? Cuando observamos los bloques de mitigación, lo que buscamos es una condición en el mercado en la que el mercado haya dado indicaciones claras de que quiere colapsar o moverse más alto en una formación de escalera. En otras palabras, como vender repuntes o comprar descensos, comprar descensos en mercados alcistas y vender repuntes en un mercado bajista. Bueno, cuando miramos el mercado y enmarcamos la acción del precio en forma de niveles de resistencia y niveles de soporte, o puntos de referencia institucionales bajistas anticipados y puntos de referencia institucionales alcistas anticipados, nosotros tenemos que tener un contexto en el mercado detrás de nuestros puntos de vista. ¿Estamos mirando el mercado que tiene un escenario alcista o estamos buscando un mercado que tiene un escenario bajista? En este ejemplo, vamos a ver un mercado que tiene un ejemplo bajista. Cuando observamos un mercado que se está moviendo hacia un potencial bajista, nivel de resistencia, el mercado generalmente se moverá hacia arriba en un movimiento hacia un antiguo máximo. Podría ser un antiguo mínimo, podría ser un bloque bajista más corto, podría ser un factor decisivo del que aprenderemos más. Podría ser una multitud de cosas que llevarían tu opinión al reino de la resistencia, ¿de acuerdo? Pero sin entrar en gran detalle, lo que puede ser, hay múltiples oportunidades para enmarcar esa idea de ser resistencia. Si se espera un nivel de resistencia o anticipa alguna presión de venta en un nivel particular y se indica aquí, lo que hacemos es esperar a que el precio indique una confirmación de que hay vendedores dispuestos allí. Si el mercado muestra un ajuste de precios y se recupera una vez más, lo que vamos a hacer es monitorear. ¿El mercado tiene la voluntad de querer romper? Y, finalmente, el mercado mostrará signos de que, de hecho, quiere romper a la baja. Ahora, si observa este patrón específico aquí, esto es lo que se conoce como un patrón MI, porque parece una M gigante. ¿De acuerdo? Bueno, cuando tienes este patrón aquí, es un cambio fallido con una ruptura de confirmación en la estructura del mercado. Ese punto bajo aquí es lo que va a utilizar para enmarcar el contexto del cambio de estructura del mercado. Entonces, cuando ese cambio en la estructura del mercado se ve aquí con una ruptura por debajo de eso nos confirma que el mercado, de hecho, tiene participantes a gran escala dispuestos a bajar los precios. Y eso es lo que necesitamos como pequeños comerciantes. Tenemos que tener la voluntad de que el dinero inteligente indique sus tarjetas, si va a mostrar, en otras palabras, muestre su mano. ¿Quieren enviar precios más bajos o quieren enviar precios más altos? En este caso, esto indica que el mercado, de hecho, tiene confirmación de que quiere bajar. Entonces, lo que hacemos es mirar este rango desde ese mínimo a corto plazo hasta ese máximo a corto plazo. Dentro de ese rango ha habido compradores, pero el problema es que ahora esos compradores están bajo el agua. Este repunte y precio a corto plazo destaca un punto de referencia institucional específico conocido como bloque de mitigación. Una vez que el precio publica un cambio en la estructura del mercado, baje su atención a medida que el comerciante se mueve a este precio mínimo específico justo dentro de ese mínimo. En lo que nos vamos a centrar es en la última vela bajista, porque la última vela bajista fue donde tuvo lugar la compra. Justo antes de ese pequeño repunte a corto plazo desde que el precio rompió por debajo de ese mínimo en un momento posterior, lo cual es realmente no. No hay una regla sobre cuánto tiempo lleva antes de que se viole ese mínimo. Acabamos de señalar. Y cuando se rompe, se ve como un nivel de soporte a corto plazo que cede con un contexto bajista detrás. Entonces, cuando vemos que estamos viendo, la evidencia es que hay entidades de dinero inteligente detrás del mercado que impulsan el precio a la baja. Ahora, a primera vista, parece, bueno, esta es una oportunidad perdida, pero no, lo que hacemos es si nos enfocamos en este mínimo, porque la última vela bajista nos dará un nivel bajista para vender cuando el precio se seque. Hasta ese antiguo mínimo a corto plazo al que acabamos de hacer referencia, habrá 3 puntos de referencia que debe tener en cuenta. El cambio de la estructura del mercado se ve aquí, donde se retrocede allí mismo. ¿Qué 3?
puntos se usan en este momento. Tienes el punto A, el punto B y el punto C. Cuando la acción del precio regresa al punto de referencia, las posiciones largas tomadas de la oscilación del precio de A a B tendrán la oportunidad de liquidar o mitigar las pérdidas que ocurrieron durante el precio. Pasar de B a C. Ahora bien, esto puede resultar en nuevos cambios de precio más bajos a C para volver a probar un movimiento de precio significativamente más bajo a un nivel de soporte que está por debajo del precio de mercado. En resumen, esta es una oportunidad para vender cualquier mercado o clase de activo en particular. A medida que el mercado rompe a la baja, digamos que mira el gráfico y esto es lo que ve aquí, no significa que haya perdido una oportunidad. Simplemente significa que ahora tienes una nueva oportunidad que se está desarrollando. ¿Los largos aquí y ese corto plazo bajo, ese corto plazo alto? ¿Es necesario mitigarlos? No lo sabemos con certeza, pero si creemos que el precio se moverá a la baja a largo plazo, que hay un nivel de soporte más bajo no realizado o liquidez del lado de la venta que aún no se ha aprovechado, podríamos estar viendo esto. Repunte a corto plazo aquí como una oportunidad para una nueva oportunidad de venta. Tenemos otro cambio en la estructura del mercado. Entonces, ¿dónde está? Teniendo en cuenta lo que se explicó en el ejemplo anterior, ¿dónde está nuestro enfoque en este momento como comerciante? ¿Por qué estamos mirando a un nivel específico y qué estamos anticipando? Ese mínimo justo dentro de ese mínimo, la última vela descendente, eso es lo que vamos a estar buscando. Precio para volver a subir. Si lo hace, podemos ser un vendedor en ese momento, ya que el precio vuelve a caer por encima de ese mínimo. Estamos viendo el precio negociado en esa última vela bajista justo antes de que tuviéramos ese repunte a corto plazo, justo en ese momento aquí estamos buscando ir en corto cuando el precio alcanza la última vela bajista en el mínimo anterior a corto plazo. ¿Dónde está tu enfoque en este momento? Anticipamos que el precio se moverá hacia abajo desde este punto aquí, lo que nos brinda una breve oportunidad de agotar la liquidez por debajo de este mínimo a corto plazo aquí y potencialmente tan bajo como nuestro nivel de soporte de marco de tiempo más alto a medida que el precio alcanza nuestro nivel de soporte a largo plazo o punto de referencia institucional alcista anticipado, que podría ser un antiguo máximo, podría ser un antiguo mínimo, podría ser un bloque de orden alcista. Muchas oportunidades para enmarcar esa idea. Pero sea lo que sea, eso forma su idea de soporte, estos son los objetivos que alcanzará cuando el precio alcance ese nivel. Estaremos colapsando nuestro comercio y moviéndonos al margen, esperando nuevos desarrollos. Cuando tenemos esto en el mercado, lo que estamos viendo es el soporte clásico. La resistencia de los giros rotos cada vez que el precio vuelve a un antiguo mínimo que realmente sucede se conoce como remordimiento del comprador. Los compradores en el mínimo a corto plazo anterior que vieron un estallido a corto plazo a su favor que finalmente vio que el mercado se quebró por debajo de ese mínimo, compraron eso. Cuando el precio vuelve a ese nivel, se arrepienten de haberlo comprado, por lo que abandonan. Pero a nivel institucional, el dinero inteligente comprende estas fluctuaciones a corto plazo y puede impulsar el precio a corto plazo, más alto o más bajo a través de la manipulación. Entonces, si van a manipular el precio a corto plazo al recibir grandes pedidos y presionar e intimidar los precios del mercado, querrán liquidar las disposiciones porque, al igual que cualquier otra persona, no quieren incurrir en pérdidas. Entonces esto les da la oportunidad de mitigar esas pérdidas. Los precios altos de las primas son comprados por comerciantes menos informados y vendidos por dinero inteligente. ¿En cuál se agrupará? Bueno amigos, vamos a ver un ejemplo rápido y voy a llamar su atención sobre un vacío de liquidez aquí. Y ahí está el equilibrio de ese cuerpo vacío de liquidez, el cuerpo final o es el abierto y el cerrado.
Y vamos a resaltar ese punto de referencia aquí. Punto medio de este equilibrio. La idea es que rompimos este alto aquí atrás. Esperamos que la continuación del mercado alcista opere al alza, pero muestra un desglose aquí. Bien. Aquí, esta falla oscila justo ahí. Vamos a ver este mínimo y solo voy a dejar caer líneas horizontales en los respectivos mínimos y este será un nuevo bloque de mitigación cuando bajemos a los marcos de tiempo más bajos. O se vende ahí, se vende. Rompe este mínimo aquí hasta la última vela descendente en este movimiento, aquí está. Allí. Entonces, una vez que el precio vuelve a subir, eso es una venta aquí. Lo mastica, simplemente lo supera un poco y, sin embargo, se rompe más bajo. Aquí. Así que ahora nuestra atención está en este punto bajo. Cada rally que ve precios más bajos debe mitigarse aquí. Entonces, si volvemos a subir a ese mínimo, esa es una celda, ahí hay una celda. Vamos a estar apuntando a un movimiento de regreso por debajo de este mínimo, en última instancia, hacia abajo en nuestro equilibrio de nuestro vacío de liquidez aquí bajo es 1.1148, 1.1148. Aquí hay un número bajo de éxitos a corto plazo. Negocia operaciones más bajas de regreso a la última vela bajista. Golpea, se sobrepasa un poco, pero está dentro del cuerpo de la vela, que es lo que representa un bloque de mitigación. El precio cotiza a la baja por debajo de la última vela descendente aquí y tenemos otro mínimo más bajo aquí. Entonces podemos ajustar ese a ese nivel bajo allí. Justo ahí, golpes de precio. Ese objetivo se romperá por debajo de este mínimo, se venderá, lo atravesará y, en última instancia, bajará al umbral medio R del vacío de liquidez. Entonces, aquí se muestran un par de cosas diferentes como un estudio superpuesto sobre mitigación. Echemos un vistazo a un gráfico de 30 minutos en la misma acción del precio. Aquí hay un vacío de liquidez de umbral medio en la última vela bajista justo antes del movimiento. El precio lo alcanza, véndelo ahí mismo. Y este es un bloque de mitigación. Todo lo que se utilizó para aumentar el precio. Una vez que se intercambia aquí abajo, está bajo el agua. Van a querer mitigar esas pérdidas en esa venta corta de velas. Esta última vela hacia abajo aquí se viola aquí. El precio se negocia nuevamente. Aquí podemos ser un vendedor. El cuerpo, toda la vela se usa, no solo la parte inferior, pero podemos ser un vendedor aquí abajo. Así que podría ser un vendedor corto en 1.1262 y nuestra parada tiene que estar en algún lugar por encima de la vela hacia abajo aquí. De acuerdo, lo alto de esta vela, llega a 1.1289. Por lo tanto, debe estar por encima de esa parada informal. Entonces, podríamos estar, viendo solo un poco de reducción aquí, alrededor de 20 pips más o menos, pero nunca superando mucho este precio de la vela bajista que opera a la baja viola un desglose muy convincente aquí. Última vela abajo. El bajo cotiza hacia arriba. Ahora nuevamente, observe que el cuerpo de las velas no se violó. Esta es una característica distintiva de un bloque de mitigación. El precio se cotiza hacia arriba. Esperamos que los precios por debajo de este mínimo de vez en cuando lleguen finalmente a nuestro umbral inmune del vacío de liquidez. Luego, en última instancia, les daré una vista de lo que sucedió. El precio finalmente comenzó a subir nuevamente. Así que el lugar te ha ayudado con los bloqueos de mitigación. Todavía hablaremos más sobre esto nuevamente en el archivo PDF para sus notas de estudio de mentoría de ICT de diciembre de 2016. Hasta la próxima, les deseo buena suerte y buen comercio.